Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el gel de aloe vera de Olika Olika. Es un gel de aloe vera que me habéis estado pidiendo muchísimo, ya que anteriormente he analizado, he hecho comparaciones de muchos geles de aloe vera, de muchos productos que contienen aloe vera en su composición, y en este caso quería hablar justamente de este en profundidad, ya que tiene un 99% de aloe vera y también tiene unos activos muy interesantes en su formulación. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver en profundidad todo lo que contiene, todos estos activos, estas propiedades que tienen estos activos tan interesantes. Vamos a ver bien qué información viene en el etiquetado resaltada para ver si realmente podría aplicarse a este producto. Y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos a este gel de aloe vera es que viene muy resaltado que contiene este 99% de aloe vera en su composición, que ahora cuando vayamos al listado de ingredientes veremos en qué lugar se encuentra el aloe vera y si realmente podría estar en esta alta proporción. Y a continuación nos resalta un poquito dos propiedades fundamentales del aloe vera. Por un lado, su capacidad humectante, su capacidad de hidratar en profundidad, y por otro lado, su propiedad calma. Además, en el etiquetado también viene resaltado que se puede utilizar tanto en nuestro rostro, en nuestro cuerpo como en nuestro cabello para aportar justamente esto, hidratación y también calmar un poco zonas que tiendan más a irritarse, pieles más sensibles, etc. Por último, nos habla de los beneficios que tendría el aloe vera al estar aplicándolo tanto en nuestra piel como en nuestro cabello. Y además de hidratante y de calmante, nos alude a más propiedades, estos efectos que podrían ser beneficiosos si es lo que estamos buscando. Por un lado tendríamos que se podría aplicar en aquellas pieles más acnéicas, ya que podría ayudarnos con este efecto astringente y así podríamos regular un poquito el sebo de nuestra piel y mantener todo el acné, etcétera, a raya. Por otro lado, lo que nos dice es que tendría este efecto anti-age, anti-edad, puede ayudarnos un poquito a recuperar la firmeza de nuestra piel y hacer este efecto un poquito antiarrugas para las arrugas que sean un poquito menos profundas, más superficiales, que no sean unos surcos muy marcados y estas líneas de expresión. En cuanto al cabello, tendríamos todas estas propiedades pero aplicadas a nuestra fibra capilar, por lo tanto tendríamos hidratación y ayudar un poquito a reparar así el cabello que esté quebradizo, que se vean las puntas mucho más rotas, que se rompa con mucha facilidad, etc. Dicho esto, y antes de pasar al modo de uso, sí que quería hablar un poquito de la textura. La textura que tiene este producto es una textura tipo gel, se absorbe muy rápidamente, no deja nada de residuo graso, por lo tanto se podría adaptar bien tanto a todo tipo de pieles, incluso las pieles más sensibles, las pieles que requieran hidratación, pero no una hidratación muy en profundidad como estas pieles algo más maduras, sino simplemente mantener una buena hidratación en nuestra piel y no aportar nada de grasita. Pues bien, en cuanto al modo de uso, vamos a separar un poquito el modo de uso que tendríamos cuando lo aplicáramos tanto en nuestro rostro como en nuestro cuerpo, y por otro lado hablaremos un poquito del uso capilar. Bien, en primer lugar, que tendríamos cómo utilizarlo tanto en rostro como en cuerpo, deberíamos aplicarlo con nuestro rostro y nuestro cuerpo limpios. Esto sería en nuestro rostro tras haber realizado nuestra limpieza facial, haber aplicado nuestro tónico, y en lugar de aplicar nuestra crema de uso habitual aplicaríamos este gel. Por otro lado, en nuestro cuerpo sería como una crema corporal, pero en este caso sería un gel que nos aportaría justamente esta hidratación a nuestro cuerpo. En cuanto al modo de uso en nuestro cabello, podríamos decir que podríamos utilizarlo de dos formas. Por un lado podríamos utilizarlo en seco, simplemente para sellar un poquito nuestras puntas, y por otro lado podríamos utilizarlo en la ducha utilizándolo como una mascarilla con aclarado. Aplicaríamos en nuestro cabello y dejaríamos actuar el máximo tiempo que queramos, el máximo tiempo necesario para poder sentir un poco los beneficios, que aproximadamente suelen ser unos 45 minutos, y retiraríamos con agua. Como último apunte, simplemente resaltar que no contiene parabenos, que es cruelty free, no contiene aceites minerales y no contiene colorantes. Así que ahora que ya hemos visto toda esta información que venía en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a ver qué activos nos encontramos y realmente ver si valdría la pena. Pues bien, en primer lugar encontraríamos este extracto de aloe vera que se encuentra en un 99%. Está en la concentración máxima de nuestra formulación con todas estas propiedades que hemos comentado anteriormente. Y a continuación del aloe vera, en el número 2, encontraremos el extracto de col. Con el extracto de col fundamentalmente vamos a conseguir un efecto antioxidante combatiendo los radicales libres y también aportar firmeza a nuestra piel. A continuación, en el número 3, tendríamos el carbómero, que actuaría como gelificante en esta formulación
Y a continuación tendríamos la centella asiática. Ya sabemos que la centella asiática no solamente nos ayuda a hidratar en profundidad, no solamente actúa como humectante y también nos ayuda a mejorar la apariencia de nuestra piel, sino que tiene este efecto calmante. Eso también es muy importante porque se podría adaptar muy bien a pieles sensibles, a pieles que requieran mucha hidratación en profundidad y que tiendan a enrojecerse muy fácilmente, que sean unas pieles muy reactivas, etc. Con este tipo de composición se podría adaptar muy bien y conseguir toda la hidratación que necesitan sin tener en ningún momento tipos de rojeces, etc. A continuación, en el número 5 tendríamos el extracto de pepino. El extracto de pepino fundamentalmente actúa también como humectante, pero también nos ayuda a actuar como antioxidante combatiendo radicales libres y también ayudándonos a la síntesis de colágeno y elastina. Bien, a continuación de este encontramos perfume. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque nos puede echar un poco para atrás cuando estábamos hablando de pieles sensibles, estar encontrándonos una fragancia en este lugar, pero tenemos que tener en cuenta todos los elementos que tenemos más arriba con función calmante, con función humectante y en la proporción en la que se encuentran. Así que realmente en este caso esta fragancia, este perfumante no debería dar ningún tipo de problema incluso en las pieles más sensibles y reactivas. Pues bien, en los siguientes últimos ingredientes, de los 4 ingredientes que queda, realmente encontramos conservantes, también estabilizadores de emulsiones, emulsionantes, etc. Así que fundamentalmente lo más importante son los activos que hemos encontrado mucho más arriba en el listado de ingredientes. Hemos visto que teníamos en primer lugar el aloe vera y también teníamos estos activos que, a pesar de ser un gel de aloe vera y que sea así resaltado, también contiene estos activos y estos extractos que tienen unas muy buenas propiedades que complementan en este caso la acción y las propiedades del aloe vera. Pues bien, dicho todo esto, vamos a irnos a conocer el precio para ver si realmente valdría la pena cuando hagamos esta valoración de la relación calidad-precio. Y es que este gel cuesta 7,50 € por 250 mililitros de capacidad. Así que haciendo un poquito este balance del precio, de todos los activos que hemos visto, propiedades que tiene, etc., ¿realmente valdría la pena? Bien, hemos visto que tiene unos activos muy interesantes, los tiene en una alta concentración. Hemos visto que encontramos el aloe vera en un 99% del porcentaje con respecto al total de la fórmula. Realmente tenemos una muy buena cantidad de aloe vera, vamos a poder aprovechar bien todas estas propiedades, pero además lo complementamos con estos activos, estos extractos que hemos visto. Nos va a ayudar muchísimo a tener nuestra piel bien hidratada, a aportarle firmeza y también a calmarla. Es una muy buena combinación para aquellas pieles que requieren mucha hidratación pero que también sean más sensibles y que también requieren un poquito de esta firmeza, mantener un poquito a raya estas primeras arruguitas, estas líneas de expresión, etc. Por lo tanto, y haciendo alusión un poquito al precio, sí que tengo que decir que me parece que vale la pena, no solamente por la composición, sino que realmente 7,50 € por 250 mililitros de capacidad, me parece que es una buena relación calidad-precio y realmente podemos aprovechar muy bien las propiedades que tiene este producto y realmente notaremos así sus beneficios. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este gel de aloe vera y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Os gustaría que comparase este gel de aloe vera con otros geles de aloe vera que hemos hablado de ellos en el canal? El gel de aloe vera de Mercadona de Atlantia, el gel de aloe vera que podemos encontrar en Mercadona, en Lidl, otros tipos de geles de aloe vera e incluso otro tipo de cosmético. Podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que si os gustaría que analizara otros productos de marcas, que hiciera también otro tipo de comparativas, que hablara de toda una gama de productos, también podéis dejármelo todo aquí abajo en los comentarios. Y para dudas algo más personales e inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!